Hay una escena de Los Simpsons que yo creo que se nos quedó grabada a todos, a toda una generación. En el hemisferio norte el agua corre hacia la izquierda, es el efecto Coriolis. Bart está en el baño y de repente tiene una revelación y hace esta llamada por cobrar. Sabemos que el drenaje de su zona se está chupando a la gente y a los perros. ¿En serio? ¡Qué terrible! Bastante. Necesitamos que revise su retrete y nos diga hacia qué lado corre el agua, pero tenga cuidado. ¡El agua corre a la derecha, señor! Ay, tenía razón Lisa, la reina de la ciencia. Ahora ve el de su vecino. Yo espero. Y solo para preguntar algo que él considera fundamental. ¿Hacia qué lado gira el agua en sus inodoros? Y Lisa, claro, le da la explicación que todos memorizamos. En el hemisferio norte el agua corre hacia la izquierda. Es el efecto Coriolis. Y es increíble de verdad cómo esa frase se convirtió en una especie de verdad popular. Lo curioso es que Lisa Simpson, con toda su sabiduría de niña genio, acertó a medias. El efecto Coriolis es absolutamente real y es una fuerza monumental en nuestro planeta. Pero su conexión con el desagüe del baño es probablemente el mito científico más famoso. Es esa clase de dato que todo el mundo repite, pero que muy pocos se detienen a analizar de verdad. Y esa es precisamente nuestra misión de hoy, separar el mito de la realidad. Queremos entender qué es este efecto, cómo moldea el mundo a gran escala, y pues finalmente da a Bart Simpson la respuesta definitiva. Empecemos entonces. Si no es una fuerza mágica que decide el destino de los remolinos en el baño, ¿qué es exactamente el efecto Coriolis? Hay que aclarar que todo depende del sistema de referencia. Esa es la pieza central de todo este rompecabezas. El efecto Coriolis no es una fuerza como, digamos, la gravedad que nos jala físicamente. Es lo que en física conocemos como una fuerza ficticia o inercial. En términos más sencillos, es la desviación aparente que vemos en un objeto que se mueve sobre algo que está girando. En este caso, nosotros moviéndonos sobre un planeta que no para de girar. La palabra aparente es clave aquí. Es algo que parece suceder desde nuestro punto de vista. Me recuerda, por ejemplo, cuando vas en un coche que gira muy brusco a la derecha y sientes que una fuerza te empuja hacia la izquierda contra la puerta. Pero en realidad no hay nada empujando. Es tu cuerpo que por inercia quiere seguir recto mientras el coche gira debajo de ti. Es la analogía perfecta para entender esto. Ahora, imagina eso a una escala planetaria. Un objeto en movimiento, una masa de aire o un proyectil que intenta viajar en línea recta en el espacio. Pero la superficie de la Tierra, que es nuestro punto de referencia, está girando constantemente debajo de él. Desde nuestra perspectiva, en el suelo, sin sentir esa rotación, parece que el objeto se está curvando misteriosamente. O sea que la fuerza no está en el objeto que vuela, sino en nuestra propia perspectiva. Nosotros somos los que nos estamos moviendo sin darnos cuenta. Un ejemplo genial para visualizar esto es el experimento mental del balón. Este experimento pide que imaginemos a dos personas. Una está en el polo norte y la otra en el ecuador. Y la persona del polo le lanza un balón en una línea perfectamente recta a la del ecuador. Y curiosamente uno pensaría que el balón va derechito a su objetivo. Pero aquí es donde entra la rotación del planeta, que no es igual en todas partes. Por ejemplo, un punto en el ecuador tiene que recorrer los 40.000 kilómetros de la circunferencia de la Tierra en 24 horas. O sea, se mueve a una velocidad tremenda como a 1.670 kilómetros por segundo hacia el este. Pero alguien en el polo norte o muy cerquita apenas está girando sobre su propio eje. Su velocidad es prácticamente cero. Entonces, el lanzador está en una plataforma casi quieta y el receptor está, digamos, en un carrusel que se mueve a toda velocidad. El balón sale del polo norte, que es lento, hacia el ecuador, que es rapidísimo. Durante todo el tiempo que el balón está en el aire, el receptor en el ecuador se ha desplazado a una distancia enorme hacia el este. Desde el punto de vista del lanzador, el tiro es recto, pero el blanco se movió. Pero lo importante es la perspectiva del receptor. Para él, que no siente su propio movimiento, parece que el balón se desvió inexplicablemente hacia el oeste, o sea, a su izquierda. Él ve una curva donde no debería verla, y eso establece la regla de oro. En el hemisferio norte, cualquier objeto que se mueva a gran escala y por un tiempo prolongado
tenderá a desviarse hacia la derecha de su trayectoria intencionada. Y en el hemisferio sur la lógica se invierte. La desviación es siempre hacia la izquierda. Pero me cuesta creer que alguien haya podido deducir esto hace siglos. Ya en 1688 un científico llamado Giovanni Borelli se lo planteó. Se le ocurrió que si la Tierra rota, una bola de cañón soltada desde una torre muy alta no debería caer exactamente en la vertical, sino un poquito desviada. Intentó medirlo desde una torre de 72 metros, pero no lo consiguió. Sus intentos no eran lo bastante precisos, pero la semilla de la idea ya estaba ahí, o sea, ya sospechaba que había algo que desviaba las cosas. Pero la base matemática sólida llegó mucho después. Ya para 1803, dos de las mentes más brillantes de la historia, Laplace y Gauss, formularon de forma independiente las ecuaciones que describían este efecto. Ellos lo demostraron sobre el papel, pero seguía faltando la prueba visual, algo que todo el mundo pudiera ver, y ahí es donde entra en escena el famoso péndulo de Foucault. En 1851, Léon Foucault realizó su espectacular experimento en el Panteón de París. Colgó una enorme bola de hierro de un cable de 67 metros y la puso a oscilar. Con el paso de las horas la gente podía ver con sus propios ojos que el plano de la oscilación del péndulo parecía girar lentamente. Pero claro, no era el péndulo el que giraba, era el suelo, el edificio, toda la ciudad de París la que rotaba debajo de él. Fue la primera demostración directa y elegante de la rotación de la Tierra. Entonces, si Laplace y Gauss ya tenían las matemáticas y Foucault la demostración, ¿por qué lo llamamos efecto Coriolis? Coriolis fue un ingeniero francés que en 1835 publicó un artículo donde analizaba las fuerzas en sistemas rotatorios como las ruedas hidráulicas de las fábricas. Su trabajo fue bastante específico, pasó prácticamente desapercibido en su momento, y entonces se preguntarán, ¿cómo acabó su nombre en los libros de la historia? Años más tarde, cuando los científicos revisaron el tema, se dieron cuenta de que el trabajo de Laplace, aunque era anterior y más general, ya estaba asociado a un montón de otros descubrimientos. La transformada de Laplace, la ecuación de Laplace y demás. El tipo era una superestrella. Entonces se consideró más justo, o quizás más claro, atribuir este efecto específico a Coriolis, reconociendo su contribución. Ahora, más allá de estos experimentos, ¿dónde vemos hoy el impacto real de este efecto? El ejemplo más espectacular es sin duda la formación de ciclones tropicales, huracanes, tifones. El centro de un huracán, el ojo, es una zona de presión atmosférica extremadamente baja. El aire de las zonas de alta presión de los alrededores es succionado hacia este centro para llenar el vacío. Igualito que el agua va hacia el desagüe, pero en ese viaje el aire no puede ir en línea recta porque la Tierra está girando debajo. Entonces, en el hemisferio norte, mientras esas enormes masas de aire se precipitan hacia el centro, el efecto Coriolis las desvía constantemente hacia su derecha. El resultado es que, en lugar de chocar en el centro, el aire empieza a girar a su alrededor, creando ese característico remolino en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario. Y en el hemisferio sur, la desviación a la izquierda crea un giro en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. O sea que sin el efecto Coriolis los huracanes simplemente no existirían como los conocemos hoy. Bueno, volvamos a la escena del crimen, el baño de Bart Simpson. ¿Por qué este efecto tan poderoso es derrotado por un simple inodoro? Es la pregunta del millón, y la respuesta se basa en dos conceptos claves: fuerzas dominantes y escala. Empecemos por las fuerzas dominantes. ¿Qué puede ser más fuerte que la rotación de todo el planeta? A la escala de un inodoro, casi todo. Hay estudios reales que se han dedicado a analizar la dinámica de los fluidos en baños, y lo que encuentran es que la dirección del remolino está determinada por fuerzas miles de veces más potentes que Coriolis. Por ejemplo, la geometría de la taza, la dirección en la que los chorros de agua la llenan, la forma del desagüe o cualquier mínimo movimiento que ya tuviera el agua antes de tirar la cadena. La influencia de Coriolis está ahí, en teoría, pero es tan infinitamente débil a esa escala que es como intentar desviar un camión soplándole, queda totalmente opacada. Y eso nos lleva al segundo punto, la escala. Es más probable que descubras algo sobre la presión del agua que sobre la rotación de la Tierra, y la escala es el golpe de gracia para el mito. El efecto Coriolis es un fenómeno acumulativo, se vuelve significativo sobre distancias muy grandes y sobre todo durante periodos de tiempos muy largos.
Por ejemplo, un huracán se forma a lo largo de varios días y abarca cientos de kilómetros. Hay tiempo y espacio de sobra para que esa pequeña desviación se vaya sumando hasta organizar todo el sistema. El veredicto es, por lo tanto, inapelable. El giro del agua en nuestros desagües no tiene absolutamente nada que ver con el hemisferio en el que estemos. El gran mito que los Simpsons inventaron en nuestra cultura queda, gracias a la física, completamente desmantelado. Entonces, a modo de resumen, ¿qué ideas claves nos llevamos de este análisis? El efecto Coriolis es real, es una consecuencia de vivir en un cuerpo que gira y es fundamental para entender el clima y la navegación, pero su poder reside en la gran escala. Es un gigante en el mundo de los huracanes, pero un fantasma en el mundo de nuestros baños. Y si lo vemos desde un punto más amplio, esto nos enseña algo sobre nuestra propia percepción. No sentimos que la Tierra gira, así que sus efectos nos parecen extraños o contraintuitivos. Es un recordatorio de que nuestra experiencia cotidiana es solo una pequeña ventana a la realidad física del universo. Y también es una lección sobre la cultura, de cómo una idea pegadiza y simplificada, sobre todo si viene de una fuente tan querida, puede echar raíces y volverse una verdad popular, aunque no sea cierta.